alcanzar la neutralidad climática y reforzar la adaptación urbana a los impactos del calentamiento global. Tenemos 4 ponentes de excepción hoy. Eduardo González, en primer lugar, subdirector general de Coordinación de Acciones frente al Cambio Climático, de la Oficina del Cambio Climático del Ministerio. Bienvenido, Eduardo. José Amador Fernández Viejo, director general de Sostenibilidad y Control Ambiental del Ayuntamiento de Madrid. Bienvenido. Janet Sanz, vicepresidenta de Acción Climática y Agenda Estratégica Metropolitana, Área Metropolitana de Barcelona. Bienvenida. Y Celeste Espinazo, Urban Resilience Manager de la red C40 Cities. Por mi parte, presentarme. Mi nombre es Germán Granda, soy el director general de Forética y el secretario del Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible, que es el partner del World Business Council for Sustainable Development, donde trabajamos con más de 200 empresas en avanzar las estrategias ambientales, sociales y de buen gobierno aquí en España. Vamos a escuchar en primer lugar las 4 ponencias y enseguida estableceremos un coloquio en base a los contenidos. Así que, en primer lugar, por favor, Eduardo, tu turno. Bienvenido. Gracias. ¿Presentaciones? ¿Política o jornada? No. La de jornada. La segunda, ahí. Dale ahí. Fenomenal. Y cambiamos barra arriba, barra abajo. Los dos lados. Vale, estupendo. Si no tienes el mando aquí, Gracias. Gracias, Germán, y buenos días a todos y gracias por invitarnos a este foro. Bueno, trataré en 10 minutos de abreviar o resumir lo que son las políticas y medidas que tenemos en marcha en materia de estrategias de adaptación y mitigación y, en concreto, cómo afectan al área urbana, que es lo que nos interesa en esta sesión. Estos son los temas que intentaremos resumir ahora brevemente y que vamos a ello ya directamente, un poco iniciando la exposición, como que mi presentación se va a referir mucho al aspecto cambio climático y ciudades. Entonces, bueno, dentro de esta maraña de intereses y de objetivos que tienen las ciudades, prácticamente el tema cambio climático afecta a todos, es decir, que estamos hablando de que tenemos impactos en materia de, por supuesto, de vivienda, de energía, de cómo ordenamos las ciudades, en temas de salud, es muy transversal, con lo cual estamos hablando de una cantidad de aspectos que tenemos que controlar o abarcar a través de políticas y medidas muy amplias, ¿no? Yo creo lo primero mencionar algo que ya se sabe. Las ciudades, hay una tendencia generalizada a la concentración de la población en ciudades. Esto se produce tanto a nivel europeo como a nivel mundial, con un grave problema en esas macrociudades que son difíciles de gestionar. Y hay un segundo tema, que de forma directa o indirecta las ciudades concentran prácticamente 3/4 de las emisiones de gases de efecto invernadero, con lo cual prácticamente todas las políticas que ponemos en marcha, directo o indirectamente, están afectando a políticas que tienen que ver con las ciudades o de aprovisionamientos de materias o de bienes y servicios que necesitan las ciudades. Bueno, en España se produce también este fenómeno, tenemos casi un 70% de la población en ciudades y por eso el papel de las ciudades es importante. Y en ese sentido, si bien nosotros como Administración Central, Ministerio, interactuamos mucho con las comunidades autónomas, también tenemos mucha relación con la Federación Española de Municipios y Provincias. ¿Cuáles son los impactos del cambio climático en las ciudades? Porque las ciudades no solo son emisores de gases de efecto invernadero, también sufren los efectos del cambio climático. Pues principalmente, sobre todo en la zona mediterránea, tenemos el problema de las olas de calor, altas temperaturas, que sufrimos todos los veranos y que es un generador de fallecimientos prematuros importante. Se habla
que de media en España por ola de calor tenemos de media unos 1.300 fallecidos anuales según los índices que emite la Universidad Carlos III. Tenemos eventos extremos como las precipitaciones torrenciales, las inundaciones, temas de eventos costeros de subida del nivel del mar, temporales. Tenemos otros eventos meteorológicos varios, con lo cual digamos que las ciudades tienen una parte que es que tienen que tener planes de adaptación bastante potentes frente a los impactos que se avecinan. Dentro del marco normativo, que es en lo que me voy a referir, los principales elementos que tenemos en Europa vienen o provienen de la Comisión, de propuestas legislativas de la Comisión, y la principal ha sido el paquete que acaba prácticamente de ser aprobado todas sus directivas y reglamentos, que es el paquete Fit for 55, que establece ya el objetivo a 2030 de reducir las emisiones en un 55% con respecto al 90%. Integrando las medidas de ese paquete a nivel nacional tenemos estos elementos: la estrategia a 2050, donde España ya tiene el compromiso junto con Europa de ser neutrales climáticamente. Tenemos el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que establece todas las medidas de mitigación y adaptación a 2030. Tenemos el Plan Nacional de Adaptación frente al Cambio Climático y una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que, digamos, es una ley más programática de largo plazo. Solo mencionar, hay muchísimas iniciativas, tanto desde la Administración central como las administraciones autonómicas, como las locales, pero yo cito aquí algunas de las que tenemos en la Oficina Española de Cambio Climático, como los planes PIMA, donde, digamos, ponemos recursos o dineros para las comunidades autónomas para que desarrollen planes de adaptación en ciudades. Hay otro PIMA que se acabará de aprobar o se va a aprobar próximamente para luchar con dos elementos que son esenciales. Uno es el tema de olas de calor y otro es el tema de los incendios en la interfase urbano-forestal, que es un tema preocupante también. Otra iniciativa que estamos apoyando es la plataforma CITES, que sabéis que es una extensión de la misión Ciudades, que busca en ciertas ciudades que, digamos, hacen de punta de lanza el objetivo de que sean neutras lo antes posible, a 2030, objetivo bastante complicado que posiblemente hablarán el resto de ponentes. Y luego tenemos la iniciativa del registro de huella de carbono, donde toda organización, y en concreto las organizaciones municipales también, pueden registrar su huella de carbono, tener su proyecto de reducción y compensarla con proyectos de absorción de carbono, de los cuales las ciudades son muy activas con iniciativas de reforestación y crear espacios verdes. Bueno, el papel de las administraciones locales ante el reto climático es importante. Tienen que empezar a diseñar y a concebir la ciudad como una ciudad que sea resiliente frente a los impactos del cambio climático y como una ciudad que va a tener que ser neutra en emisiones incluso antes de 2050. Sabéis que el Acuerdo de París exige que en la segunda mitad del siglo a nivel planetario seamos neutros, un objetivo difícil. Los países desarrollados, en concreto el bloque europeo, ya nos hemos fijado ese reto a 2050 y dentro de ese reto a nivel país las ciudades tendrán que anticiparse, porque todos los sectores más difíciles de neutralizarse, como es
yo que sé, la agricultura, ganadería, cierto tipo de transporte, van a requerir más tiempo, con lo cual las iniciativas que hay que tomar en ciudades tendrán que buscar la neutralidad mucho antes de 2050. Y ahí cabe mencionar que hay importantes acciones en mitigación, sobre todo en dos grandes áreas donde se utiliza la energía. Uno de ellos es la climatización de las viviendas, la energía que se utiliza para calentar nuestras viviendas. Tenemos que migrar de la utilización de combustibles fósiles a alternativas renovables, y ahí está el gran reto de moverse pues, de la caldera tradicional de gas a la bomba de calor, que es algo que tendremos que ir empujando progresivamente. Tenemos que ir hacia el mayor uso del transporte colectivo, por supuesto como alternativa, y a la electrificación de todas las alternativas de movilidad. Esos son los grandes retos, junto con otros como electrificar todos los usos finales de la energía, evidentemente el tema de luminarias, iluminación eficiente, equipos electrodomésticos eficientes, todo eso va a ser fundamental. Y luego en la segunda pata de adaptación tenemos también grandes retos, de manera que seamos capaces de construir ciudades digamos, donde podamos vivir con situaciones de olas de calor importantes. Tenemos que construir ciudades donde sea fácil, digamos, hacer nuestras actividades sin necesidad de grandes traslados y demás. Ese es el reto de una ciudad compacta que tenga servicios, digamos, al alcance en menos de 15 minutos, etcétera, etcétera. Y bueno, prácticamente yo creo aquí ya terminar, he intentado ser rápido, y si hay más preguntas ya más específicas, encantado de responderles. Gracias. A ver si esto... Sí, cerramos ahí. Vale. Y la tuya es esta, ¿no? El de abajo es el suyo. Esa. Sí. Eso es. A ti te lo tengo que levantar para que eres más alto. ¿Perdona? O bien tienes aquí el matiz o con las flechitas. Bueno, buenos días. Soy José Amador Fernández Viejo, director general de Seguridad y Control Ambiental, Ayuntamiento de Madrid. Los temas que vamos a ver hoy, que os voy a comentar por encima, son estos que veis en la transparencia en cuanto a la visión y compromiso del Ayuntamiento, los temas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la gestión de las emisiones, la hoja de ruta de neutralidad climática y luego la misión de ciudades. El Ayuntamiento de Madrid, un problema histórico que ha tenido ha sido un problema con los gases contaminantes, en particular el dióxido de nitrógeno. Y por ese motivo ha puesto en marcha desde hace años unos planes de reducción de ese contaminante, al igual que de las emisiones de gases de efecto invernadero. La ventaja es que había grandes sinergias entre ambos, puesto que en emisiones directas el principal responsable es el transporte rodado en la ciudad. Por lo tanto, las medidas que se pusieron en marcha para reducir uno de los contaminantes también han permitido reducir los gases de efecto invernadero. En el año 2019 se presentó la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360 y en el 2021 la hoja de ruta de neutralidad climática. Entonces, a este respecto, por parte de la Unión Europea, en diciembre de 2020 se revisaron los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero para conseguir una reducción, un nuevo objetivo, que era de reducir el 55% de gases de efecto invernadero en el año 2030 en relación con lo que ocurría en el año 1990. Esto era 15 puntos más ambicioso que el objetivo anterior del Pacto Verde Europeo. Entonces nosotros, en el Ayuntamiento de Madrid, nos enganchamos a ese nuevo objetivo. Y
hay dos aspectos que se hicieron o que fueron importantes en su momento, que fue la declaración de emergencia climática en septiembre del 19, donde se establecía ya un compromiso municipal en cuanto a un presupuestario, un compromiso político y de planificación para reducir progresivamente los gases de efecto invernadero, y también para la creación a nivel municipal de un plan de acción de reducción de esos gases de efecto invernadero, lo cual fue ratificado el año siguiente en los acuerdos de la Villa del 2020, firmado por todos los grupos políticos municipales, donde nuevamente se repetía el objetivo de crear un plan a nivel municipal para la reducción de esos gases de efecto invernadero. Entonces, ¿cómo planteamos ese plan? En primer lugar, lo que necesitamos, lógicamente, era conocer un poco los gases de efecto invernadero que se estaban emitiendo en la ciudad, y por otro también la evolución. Y eso es un poco lo que veis ahí. Nosotros desde hace años determinamos anualmente con un inventario de emisiones tanto los gases contaminantes en la ciudad de Madrid como también las emisiones de gases de efecto invernadero. Lo actualizamos anualmente. Y entonces diferenciamos entre las emisiones directas y las indirectas, y ahí veis la evolución a lo largo de los años, donde se ve que hay una evolución decreciente de esos gases de efecto invernadero en relación con o gracias a las medidas que se pusieron en marcha. A este respecto, únicamente decir que realmente desde el año 90 hasta el año 2005, como veréis en un gráfico posterior, esas emisiones aumentaron y ese fue el pico, y desde entonces estamos trabajando para alcanzar ese objetivo. Aquí veis, bueno, es un retazo de un poco cómo son en el último inventario las emisiones en Madrid en cuanto a directas e indirectas, donde tenemos un control directo nosotros en cuanto a tomar medidas a nivel municipal son las directas. Las indirectas están asociadas con el tema del consumo eléctrico, la generación eléctrica en la ciudad. Entonces, bueno, ya ahí se ve cuál es la distinta aportación, y también un poquito la comparación de las emisiones en el municipio de Madrid comparado con el resto de España, y en relación también con el PIB, no únicamente la población. Además del inventario de emisiones, estamos trabajando también en nuevas herramientas que nos permitan estimar las emisiones geográficamente a un nivel de barrio, mucho más detallado, o sea, distrito y barrio, que es más pequeño. Para daros una idea, normalmente en Madrid existen de promedio unos 5 barrios por distrito, y en Madrid hay 21 distritos, y luego también poder obtenerlas como un adelanto del inventario cada 6 meses. Una vez que conocemos las emisiones y cuál es su evolución, pues entonces tenemos que planificar, que es lo que hicimos en su momento, cómo reducirlas. De ahí surge la hoja de ruta hacia la neutralidad climática que presentó el alcalde en marzo de 2021. Esa hoja de ruta, el respaldo político, como os indico ahí, es indispensable. Lo veréis a lo largo de todas las medidas que hemos puesto en marcha. Lógicamente, en una administración, si no tienes el respaldo político, se complica todo bastante más. Entonces, en su momento hicimos 3 escenarios con una serie de medidas y de suposiciones, y el escenario que elegimos, nosotros hemos tratado de ser, o sea, se tomó la decisión en el Ayuntamiento de tratar de ser una ciudad referente en los temas de sostenibilidad. Y entonces cogimos un objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 10 puntos por encima, o sea, 10 puntos más exigentes, aún más ambiciosos que el último objetivo de la Unión Europea, que, como os he dicho, se estableció en el 55% en diciembre de 2020. Y entonces nuestro objetivo fue del 65% de esa reducción, y tratar de obtener la neutralidad climática en 2050. En esos 3 escenarios que veis allí, bueno, nosotros elegimos el sostenible, el intermedio. Entonces, para alcanzar esas reducciones, cuando hicimos un análisis detallado de los distintos sectores, entonces ves que los 3 principales sectores son el sector residencial, servicios, que es el comercial institucional, el clásico. Los 2 primeros serían el que normalmente se denomina RCI, y también el sector del transporte. Actuando sobre esos tres sectores, tendríamos aproximadamente sobre el 90% de las emisiones, de la reducción de emisiones necesaria para alcanzar ese objetivo. Y ahí es donde hemos puesto el foco, pero hemos puesto el foco ahí sin olvidar el resto también de actuaciones, porque las estrategias de reducción de emisiones han de ser integrales.
Entonces, esta es una cuestión importante. En la hoja de ruta, una vez que la hemos elaborado, no únicamente pretendemos reducir los gases de efecto invernadero como tal, sino que pretendemos alcanzar objetivos adicionales que tienen que ver con mejorar la calidad de la vida en la ciudad, que tienen que ver con empezar a desarrollar una economía baja en carbono y que tienen que ver también con reforzar la posición de la ciudad en cuanto a la resistencia a los riesgos climáticos, que en Madrid uno de los principales son también las olas de calor. Entonces, poner en marcha esas medidas de descarbonización que están incluidas en la hoja de ruta, lo que va a permitir también es obtener unos beneficios adicionales en la ciudad. Por ejemplo, cuando tú mejoras la movilidad y reduces la demanda de estacionamiento, mejora automáticamente la calidad del aire en la ciudad y también se reducen los niveles de ruido, lo cual, por ejemplo, favorece un poco la calidad de vida y la salud de los ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, esos son como beneficios adicionales con esas medidas, por ejemplo, la mejora de la biodiversidad, el tema de también fomentar nuevos empleos en lo que se ha dado en denominar empleos verdes, etcétera. Como os he dicho antes, Madrid tomó en su momento la decisión de ser una ciudad referente en el ámbito de la sostenibilidad. Entonces, eso supuso que quisiéramos que nos presentásemos hiciéramos una propuesta en el año 2022 para la misión de ciudades inteligentes y climáticamente neutras. Un poco los objetivos de la misión, pues los veis allí, que es lo que tiene. Al final, lo que pretende la misión es no quedarse únicamente en el objetivo de la neutralidad climática en el 2050, ni en ese 55% o 65% en nuestro caso de reducción para el año 2030, sino tratar de que existan ciudades que pertenezcan a esa misión, donde se llevan a cabo medidas adicionales que permitan una reducción anterior. Porque si esperas mucho para alcanzar el objetivo, lo que ocurre es que muchas veces no lo alcanzas. Entonces, esa idea de la Unión Europea es para acelerar y realmente conseguir los objetivos establecidos en el Pacto Verde Europeo. Nosotros entonces en abril del año 22, en el 2022, la Unión Europea nos comunicó que éramos una de las ciudades elegidas como ciudad misión, junto con otras 6 ciudades españolas. Y también os menciono aquí, que ya lo he mencionado antes desde el Ministerio también, la iniciativa Cities 2030, porque es importante. Es una réplica, es a imagen de la misión de ciudades, pero a nivel nacional, porque es importante como paso previo el participar, pensamos en esa iniciativa, porque ayuda, ves qué hemos hecho otras ciudades, que hemos estado así desde el principio, y qué cuestiones te interesa poner en marcha o han funcionado para tratar de que luego te puedas presentar y puedas alcanzar o también pertenecer a esa misión de ciudades, ¿no? Los principales elementos de la misión son esos que veis en la transparencia. Realmente el compromiso político, bueno, como os he dicho, es algo continuo en todas estas iniciativas. Entonces, la primera gran labor, una vez que perteneces a la misión de ciudades, es elaborar un acuerdo climático que sea creíble y que consta a su vez de 3 grandes cuestiones. Ese compromiso político, no únicamente del ayuntamiento, sino también de la comunidad autónoma y del Estado, y luego un plan de acción climático, debe ser un plan de acción climático que sea creíble, luego es revisado a nivel europeo y tiene que ser creíble, o sea, que se vea que sí que existen unos medios y unos compromisos que son suficientes para alcanzar esos objetivos, y por eso también solicitan un plan de inversiones. Evidentemente, como cualquier otro plan, pues está sujeto a revisión, hay que hacer un seguimiento a través de unos indicadores, una evaluación y una actualización de ese acuerdo en su caso. Y después existe la gobernanza y colaboración con otros agentes.
nosotros remitimos ese acuerdo climático firmado por el alcalde en abril de 2023 a la Unión Europea, y en octubre del año pasado la Unión Europea nos eligió, dentro de las 100 ciudades eligió a 10 en aquel momento, ahora ya hay más, para darnos el sello de emisión, lo cual significaba que avalaba los objetivos que habíamos establecido, los medios para alcanzarlos, y veía que eran creíbles esa hoja de ruta y esos objetivos con los que hicimos el acuerdo climático. Ahora os voy a comentar, en nuestro caso, en el caso de Maíz, hay 3 grandes ejes prioritarios de actuación, ¿vale? Un primero, los nuevos desarrollos urbanos climáticamente neutros. Aquí, como ejemplo, es Madrid Nuevo Norte, que todos conoceréis. Entonces, nosotros ya en el año 21, cuando hicimos una nueva ordenanza, incluimos una figura nueva que no existía en el ayuntamiento, que eran las áreas demostradoras de acción climática. Esas áreas demostradoras eran áreas que te permitían tomar medidas que iban más allá de la regulación existente en general en la ciudad, de forma que pudieras acercarte a la neutralidad climática, o sea, no únicamente a unos objetivos de reducción de emisiones, sino que fueras más allá. De forma que las experiencias que pudieras poner en marcha pudiesen servir de ejemplo y poder replicarlo tanto en el resto de la ciudad como dentro de la misión de ciudades en otras ciudades. A este respecto, nosotros en el caso Madrid Nuevo Norte aprobamos, o sea, cualquiera demostrado de acción climática lleva un plan de acción asociado, y nosotros lo aprobamos en mayo del año pasado, en mayo de 2023. Aquí veis, por ejemplo, qué iniciativas incluidas en el plan de acción del área demostradora de acción climática Madrid Nuevo Norte hemos incluido. Entonces lo veis en función del tipo de impacto que quieres conseguir, como demanda térmica, gestión renovable, movilidad, etcétera. Pues veis un poco las medidas de forma genérica. Esta información está disponible en la página web municipal, ¿vale? En cualquier caso, al final de la presentación tenéis la dirección general, el correo electrónico de mi dirección general, por si queréis o necesitáis información adicional. Un segundo aspecto que es muy importante es la red de equipamientos y espacios públicos adaptados. Esto es muy importante porque lo difícil, todo es complicado, pero digamos que es más complicado cambiar la forma en la que se hacen las cosas en la ciudad consolidada. Y esto es más complicado para las ciudades, cuanto más grande, más complicado que es, porque tienes más, el urbanismo consolidado es mayor, ¿no? Entonces, lo que hemos afrontado a través con este segundo eje prioritario es lo que comenta en la presentación, esa intervención y acción de la ciudad consolidada a través de equipamientos y espacio público. Lo que hemos hecho es tratar de montar proyectos alrededor de esos equipamientos y espacio público que puedan servir, primero que funcione y luego que puedan servir de modelo para replicarlos en otras áreas de la ciudad. Entonces, a título de ejemplo, por ejemplo, estamos haciendo instalaciones fotovoltaicas y la creación de zonas de autoconsumo colectivo que permitan distribuir esa energía fotovoltaica que produces en un ámbito determinado. O, por ejemplo, estamos actuando en entornos, la transformación de entornos alrededor de edificios municipales. O también estamos tomando medidas de adaptación frente a riesgos climáticos, que en el caso de Madrid, uno de los principales son las olas de calor, que permitan reforzar la posición de la ciudad para reducir esos riesgos. O estamos participando en proyectos europeos, hoy os menciono esos tres, donde se utiliza como palanca los equipamientos de la ciudad como palanca, también como demostradores. El tercer eje, finalmente, es lo que comentamos aquí, esa nueva cultura para los ciudadanos a través de intervenciones en centros educativos y campos universitarios. El tema de la academia y la formación es importante, entonces el actuar, daros cuenta que las generaciones futuras es donde se están formando, tanto en colegios, en escuelas, como en los campus universitarios. Entonces, a este respecto, estamos ya desarrollando un proyecto piloto en el campus de la Universidad, Campus Sur de la Universidad Politécnica de Madrid, que también está teniendo en cuenta el Hospital Infanta Leonor, que veis ahí, y estamos tratando de desarrollar en ese ámbito una movilidad baja en emisiones, fomentando movilidad activa, el tema de la bicicleta, el transporte público, etcétera. Y además también estamos actuando ya desde hace tiempo en entornos escolares. Entonces, en los entornos escolares
Hemos actuado este año en 3 entornos escolares, un centro de educación infantil y 2 de educación infantil y primaria. Vamos a desarrollar 4 más a lo largo de este año y estamos elaborando proyectos para 3 intervenciones más para el año que viene. Entonces, en la experiencia de estar trabajando con los entornos todos estos años, hemos también elaborado un manual de actuaciones con criterios climáticos que tiene en consideración unas soluciones técnicas para diseñar y ejecutar proyectos de entornos escolares. Este manual también lo tenéis a disposición en la página web municipal. Y ya para terminar, únicamente, el apostillar que el camino para lograr la neutralidad no se trata únicamente de actuar en los focos de emisión, sino que es necesaria una transformación social y económica. No puede realizarse tampoco sin que haya una implicación, o sea, no es una cuestión de las administraciones, tiene que intervenir también el sector privado, también la academia, o sea, las universidades, el sector de formación, de educación y los ciudadanos. Por eso es tan importante, es fundamental la sensibilización, la comunicación y la formación. Es necesario trabajo en red y luego es fundamental esa conexión con otras ciudades compartiendo conocimiento y experiencias. Esto es lo que nosotros hemos tratado de hacer con las áreas demostradoras de acción climática y es lo que uno de los objetivos también de la misión de ciudades y de los proyectos europeos con financiación europea que están sacando, que la idea es probarlo en ciudades líderes y si eso funciona replicarlo en otras ciudades. Y nada más, muchas gracias. Pues muchísimas gracias y pasamos a la siguiente intervención de Janet Sanz, vicepresidenta de Acción Climática y Agenda Estratégica Metropolitana del Área Metropolitana de Barcelona. Muchas gracias, Janet, por acompañarnos. ¿Qué es Janet o Celeste? ¿Janet o Celeste? Este. Gracias por el... No. Si lo quieres pasar con esto, si no con... Perfecto, con las flechas. Muy bien, pues muy buenos días a todos y a todas. Agradeceros en primer lugar que estéis aquí para escuchar todo lo que tenemos que explicaros, porque realmente es mucho trabajo, ¿no?, el que se está desarrollando desde muchas administraciones, como ya ha quedado, ¿no?, patente en estas primeras intervenciones. Yo, como responsable actual del área metropolitana de Barcelona, sí que me gustaría contextualizar que he estado al frente del área de ecologismo, urbanismo, movilidad e infraestructuras en los últimos 8 años del Ayuntamiento de Barcelona y, por tanto, allí hemos podido desarrollar muchísimos proyectos para poder poner al frente de las ciudades que lideran la lucha contra el cambio climático, contra esta crisis climática que sufrimos, la ciudad de Barcelona, ¿no? Pero aparte de eso, ahora tengo esta responsabilidad y este nuevo reto de poder coordinar las políticas que se están desarrollando en 36 municipios del área metropolitana de Barcelona para poder trabajar de forma conjunta todos a la una para conseguir precisamente que podamos reducir esos efectos que nos impactan en nuestro día a día y en la vida. Y me gustaría, antes de entrar un poco en la presentación, sí que situar un poco el objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que desde el área metropolitana estamos trabajando y estamos intentando que todas las políticas de esos 36 municipios se fijen, ¿no?, y vayan todas a la una? Y básicamente es la prosperidad compartida y la prosperidad colectiva, que para mí significa una cosa muy sencilla, que es bienestar y felicidad. Que podamos ser felices, que podamos estar bien, no solo nosotros, sino también las futuras generaciones, ¿no? Ese es el objetivo de luchar contra la emergencia climática y de conseguir ciudades, pueblos, espacios urbanos habitables, saludables, en el presente y en el futuro, ¿no? Y creo que como responsables políticos, ¿no?, responsables técnicos, nuestro máximo objetivo tiene que ser poder generar esas condiciones a la ciudadanía. Si algo nos demuestra el contexto actual, ¿no?, el contexto europeo, pero también el contexto mundial, es que estamos en un momento difícil y para poder tomar buenas decisiones tenemos que tener una buena diagnosis, tenemos que saber desde dónde partimos, cuál es la realidad, cuál es el contexto.
porque si no, las buenas intenciones, bueno, llenan muchos planes y muchos objetivos, pero lo que tenemos que tener claro son los indicadores y cómo vamos tomando esas decisiones que nos permitan avanzar, ¿no? Estamos en un contexto de pandemia, pospandemia, ¿no?, que ha tenido unos impactos claros en la consolidación de nuestras sociedades, guerra, inflaciones, ¿no?, y situaciones económicas varias, precios, por ejemplo, de la vivienda absolutamente disparados, especialmente en el territorio español, precariedad, especulación y también un momento de crisis climática muy complejo, ¿no? Contaminación, pensad que el 97% de la población europea está expuesta a niveles superiores de contaminación que los que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Sequías, yo que vengo de Cataluña puedo hablar con mucho conocimiento de causa, lo que implica no saber si vas a tener disponibilidad suficiente de agua en los meses más calurosos del año, ¿no? Por tanto, una incerteza y un sufrimiento que hemos pasado estos meses muy fuerte, ¿no? Olas de calor, con lo que comporta para la salud, o también con lo que comporta para el ecosistema, por ejemplo, en clave de incendios. Cada verano vemos como muchas partes del territorio, ¿no?, tienen problemas de esta índole, y récord de temperaturas, ya sea en invierno como en verano, ¿no?, que pasamos de unos extremos a otros que impactan en nuestro día a día. Por tanto, insisto en esta idea de diagnóstico claro para poder tomar decisiones acertadas, para poder tomar decisiones que nos permitan planificar estratégicamente y, por tanto, acertar, porque lo que necesita la ciudadanía es eso, que acertemos, ¿no? Y hoy yo creo que hay para mí 3 conceptos que son muy importantes desde las ciudades o desde los entornos urbanos que debemos intentar concretar, ¿no? Hemos de pasar seguramente del hacer al rehacer, porque como decía antes el responsable también del Ayuntamiento de Madrid, las ciudades están hechas, están construidas, y por tanto la importancia de poder intervenir desde esa perspectiva del rehacer, del rehabilitar, del recrecer. Habrán cosas en las que tendremos que seguir creciendo y otras en las que tendremos que decrecer para poder llegar a un equilibrio óptimo. Y por tanto, yo quiero interpelar a ese concepto, ¿no?, de prosperidad justa socialmente y ecológicamente, para que las respuestas no sean las de siempre. Frente a la inflación, austeridad. Frente a la crisis climática, más aeropuertos, más autopistas. Estas respuestas ya sabemos a dónde nos llevan. Y por tanto, para mí la prosperidad significa un grito de esperanza, significa una política, una propuesta viable de esperanza, y la esperanza es aquello que surge cuando no podemos ser optimistas. Y es verdad, no podemos ser optimistas, pero hay esperanza si hacemos las cosas como deben suceder, ¿no? Por tanto, la crisis climática, y desde el trabajo que hemos hecho desde el área metropolitana o desde la propia ciudad de Barcelona, pone 2 retos, yo creo que fundamentales, encima de la agenda política, ¿no?, que son básicamente asegurar buena salud para todos y todas, y también definir nuevas bases económicas que definan, que diseñen un nuevo modelo económico que permita poner la vida en el centro, y no la especulación, y no el capital, y no los beneficios porque sí, sino poner la vida de las personas en el centro. Y eso es un poco el trabajo que hemos hecho. Y para ello empiezo explicándoos este compromiso metropolitano con un objetivo claro, 2030. ¿Cómo queremos llegar? Ahora mismo el área metropolitana se basa desde una zona que es un ámbito de los 3,5 millones aproximadamente de habitantes. Y nuestro objetivo es llegar a la ciudad la ciudad metropolitana de los 5 millones de habitantes, porque no podemos dejar que ningún municipio quede atrás, ¿no?, y que por tanto todos formen parte de esto. Por eso tenemos un organismo que ya se impulsó hace muchísimos años, que es el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, que lo que permite es construir esa gobernanza, esa manera de trabajar todos y todas conjuntamente. Aquí podéis ver un poco la evolución. Nos hemos ido dotando desde los años 90 de un instrumento de esta índole para poder tener esos espacios de concertación, de trabajo, de colaboración. Pero creo que es muy identificativo el último documento, en el año 2022, porque para mí hay una diferencia de todos los planes anteriores a este, que es la corresponsabilidad. Anteriormente era como la oficina, ¿no?,
quien diseñaba el plan y de alguna forma lo ejecutaba. Ahora lo que hemos hecho es trabajarlo de forma conjunta con todos esos municipios sin tener un espacio de gobernanza político conjunto. Estamos incorporando municipios que no están en el área metropolitana, en el gobierno del área metropolitana, pero que sus problemas también nos incumben. Cuando hablamos, ahora entraremos, ¿no?, en temas de movilidad, 1 millón de coches entran y salen cada día de la ciudad de Barcelona. Eso nos incumbe. Y muchos no vienen de los 36 municipios, vienen de muchos otros municipios más lejanos. Por tanto, tienen que estar incorporados en los planes estratégicos y en la mirada conjunta que estamos trabajando. Estamos hablando precisamente de toda esta área, ¿no? Una área, como veis, muy amplia, que tiene unos retos muy similares, pero no tiene las mismas políticas, no tiene los mismos recursos y no tiene los mismos espacios de gobernanza. Por tanto, importantísimo situar que el objetivo del 2030, para no quedarnos solo con un pin, sino que sea realmente, ¿no?, una cosa eficaz y con incidencia, pasar a este nivel. Y un poco ese es el ámbito de trabajo. Los territorios de la metrópolis, como veis, pasaríamos a estos 5 millones, más de 5 millones de habitantes. ¿Qué es el compromiso? Pues parte de esta plataforma multiactor. No solo estamos las administraciones públicas, está el sector privado, está el sector público, está la academia, porque necesitamos innovar, necesitamos investigación, y están los medios de comunicación, que necesitan poder compartir toda esta información. ¿Cuáles son nuestros objetivos? La prosperidad, ¿no? El compromiso metropolitano se basa en este principio de prosperidad compartida y justa y colectiva, con 8 misiones concretas, 8 misiones que afectan a cómo desarrollar una transición ecológica justa. La crisis climática lo impacta todo. ¿Qué queremos hacer cuando hablamos de economía? ¿Cómo definir esas nuevas bases de un nuevo modelo económico? ¿Qué pasa con por ejemplo, con la alimentación saludable? ¿Qué pasa con la vivienda? Todo eso tiene que ver con la vida, tiene que ver con nuestro territorio urbano, por tanto, tiene que estar incorporado, ¿no? Algunas de estas misiones ya se están trabajando desde muchos ámbitos, como os decía, pues el tema de la movilidad sostenible y segura, gracias a mucha colaboración con el Ministerio también de Agenda Urbana y de Transportes, hemos estado trabajando muchos años para conseguir reactivar de una vez por todas el sistema de cercanías del área metropolitana de Barcelona, que está costando bastante, pero bueno, estamos ahí en el buen camino y esperemos que pronto pues la gente tenga un buen servicio para poder llegar a Barcelona de forma rápida y óptima. Alimentación saludable. Poco se habla de la alimentación saludable, pero nos impacta en nuestro día a día y es importantísimo. Por ejemplo, un dato. En Barcelona, desde el año 79, se han perdido 40.000 hectáreas de suelo agrario. Y eso es una pérdida de competitividad, es una pérdida de actividad económica, es una pérdida de control, de soberanía alimentaria brutal. Por tanto, la recuperación de esto para nosotros es estratégica y clave. O, por ejemplo, el tema de la vivienda. El hecho de que hoy la mayoría de los barceloneses, en término metropolitano, esté dedicando el 50% de sus salarios a pagar una vivienda, es una cosa que no podemos aceptar, que tenemos que poder combatir y garantizar el derecho a una vivienda asequible. Por poner algunos ejemplos. Algunos proyectos concretos que estamos ya trabajando de forma innovadora desde el área metropolitana, ¿no?, que ya implican a muchos ayuntamientos. Energía solar. Antes también se hacía referencia, ¿no? ¿Cómo conseguir que nuestros equipamientos, claro, en Barcelona ha hecho, como Madrid, pues muchísimas políticas porque somos ayuntamientos con muchos recursos, pero los ayuntamientos de 20.000, 15.000, 25.000, 30.000 habitantes no tienen esa capacidad. El objetivo del área metropolitana es darles los instrumentos y los recursos para poder conseguir que se hagan esas rehabilitaciones energéticas. Y aquí, a través de esos fondos de Energy Service Company, hemos conseguido una colaboración público-privada donde lo público sale ganando, porque no gastamos prácticamente un euro para conseguir rehabilitar energéticamente los equipamientos municipales que tienen que estar adaptados, ¿no?, cuanto antes a los compromisos energéticos europeos, ¿no? Fijaros, este es el mapa, un mapa de cubiertas solares en la metrópolis de Barcelona, que implica todos estos ayuntamientos donde hemos trabajado en esta colaboración público-privada para conseguir esa inversión, que es una inversión que revierte en la comunidad, en lo colectivo, en lo público, y por tanto donde todos y todas salimos ganando.
¿Eso que nos permite? Otro gran proyecto, la red metropolitana de refugios climáticos. Barcelona, por ejemplo, ya cuenta con casi 400 refugios climáticos, pero nos pasaba lo mismo. Cuando íbamos a los pequeños municipios veíamos que no podían, que no estaban a la altura, ¿no?, de esas exigencias. ¿Qué hemos hecho? Pues gracias a todo ese trabajo hemos podido conseguir que un montón de bibliotecas, de centros cívicos, de escuelas, de espacios públicos que tengan acceso al agua, a las sombras, tengan hoy esos recursos que ofrecer a la ciudadanía y, por tanto, este verano contaremos ya con este mapa. Es el primer mapa que hemos trabajado en tan solo un año. En un año de trabajo hemos conseguido precisamente que se incorporen a menos de 10 minutos casi el 70% de la población metropolitana tendrá acceso en los meses de máximas temperaturas de calor refugios climáticos. Y finalmente, un proyecto que me parece muy estratégico porque es seguramente uno de los proyectos más conocido internacionalmente que ha exportado en los últimos años Barcelona, la ciudad de Barcelona, y que ahora el objetivo es que muchos municipios metropolitanos trabajen desde la misma perspectiva y óptica, que es el de las supermanzanas, en catalán, superillas, que seguramente habéis oído hablar de él, ¿no? Yo creo que esta imagen habla por sí sola, ¿no? Es este objetivo de poner el verde, que el verde gane espacio al gris. Una cosa tan sencilla como esta que implique transformar nuestras ciudades poniendo precisamente esa vida, esa calidad de vida. ¿Quién no quiere pasar una tarde en esta imagen? ¿Quién no le gustaría poder coger a sus hijos e hijas y poderse ir aquí un viernes por la tarde o cualquier día al acabar su trabajo, ¿no? Eso hace que la ciudad no solo sea más resiliente y que pueda luchar mejor contra la emergencia climática, sino que nosotros seamos más felices en nuestro día a día cuando acabamos de trabajar o los fines de semana. ¿Qué hemos hecho, por tanto, en Barcelona? Adaptar la ciudad a los retos del siglo XXI con este nuevo modelo urbano ecofeminista que pone la vida en el centro. Y básicamente me gustaría empezar con esta imagen que además creo que también es muy ilustrativa, al Pla Cerdà, ¿no? 1859. Y de Alfons Cerdà, un ingeniero, piensa Barcelona desde un conflicto en la ciudad construida amurallada, bajo una presión social brutal de abajo las murallas porque la gente se estaba muriendo por problemas de salud. Él piensa la redistribución de la ciudad, la ampliación de la ciudad desde una perspectiva de dos principios: justicia social y salubridad. Dar condiciones de vida saludables a la ciudadanía y también trabajar para la gente más vulnerable y más pobre. En eso nos hemos basado. Hemos recuperado esos objetivos, porque hoy Barcelona tiene los mismos retos: recuperar la justicia social y recuperar la salud pública para todos. Y en eso hemos hecho este planteamiento, ¿no? Una red de sistema de calles verdes para poder garantizar que 1 de cada 3 calles serán ejes verdes, donde la prioridad la tiene el peatón, caminar, pasear, y 2 de cada 3 calles serán para el transporte público, prioritariamente. También para vehículos, pero lo que tenemos que hacer es ir rebajando. Solo con 4 calles que hemos empezado a transformar en el centro del Eixample de Cerdà, 4 calles más en el barrio en el distrito de Sant Martí, grandes avenidas como la Meridiana, como las Ramblas, que está en transformación, como la Vía Laietana, como la Diagonal, con un transporte público eficaz y ágil metropolitano con el tranvía, ya hemos rebajado el 20% de los coches que pasaban por Barcelona, porque por este centro pasaban 350.000 coches cada día, y eso es una barbaridad. Y eso hace que todos y todas estemos respirando un aire que nos pone enfermos y que nos puede llegar a matar de forma prematura. 1000 muertes prematuras en Barcelona cada año. Y así es como hemos diseñado este esquema. La ciudad tiene que tener una calle del siglo XXI, una calle que ponga en el centro al peatón, una calle que tenga materiales sostenibles. Hay que desasfaltar nuestras calles. Tenemos que poner piedra natural, por ejemplo, que soporta igual el paso de los vehículos, pero que rebaja la temperatura de calor. Tenemos que hacer que haya más verde y que sea más resistente. En épocas de sequía, por ejemplo, es importantísimo, y por eso hemos introducido en el subsuelo de nuestra ciudad unos sistemas inteligentes de drenaje urbano que aprovechan cada gota de agua que cae en la ciudad de Barcelona. También que active la vida de barrio, que active el comercio de proximidad con esas plantas bajas. Bueno, es todo un diseño que además es adaptable a cualquier trama urbana. No es necesaria que sea la de Cerdà, se puede hacer en cualquier trama urbana, y de hecho en Barcelona lo hemos hecho no solo en el centro, sino en todos los municipios. Dijéramos que ahora son barrios y distritos de la ciudad, pero que antes eran municipios históricos. Algunas imágenes, y con esto termino, que demuestran ese cambio, ¿no? Reducción del 30% de la contaminación en toda la ciudad. 7 grados menos en este tipo de calles. En estas calles en verano se registra hasta 7
17 grados menos de calor que en las calles que no han sido transformadas. También hemos conseguido que el 85% de las calles de Barcelona sea a 30 kilómetros por hora. Eso es menos accidentes, eso es más calidad de vida. Y también la reducción de ruido, que también es una de las cosas importantes que necesitamos para nuestra salud y para nuestro día a día. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Janet. Creo, como las anteriores presentaciones, fantásticas, viendo el compromiso, ¿no?, de todas, el Ministerio y ciudades. Y ahora vamos con la organización de referencia, ¿no? C40, ¿no? Y con específicamente Celeste Espinazo, para que terminemos esta primera parte de presentaciones. Te ayudo con la presentación. La primera. Y adelante. Ahí está. Muchas gracias a todos y a todas. Qué interesante tener el gusto de compartir este panel con colegas de distintos ámbitos. Creo que lo que hemos escuchado hasta ahora, lo más interesante es la multiescalaridad, ¿no? Hemos escuchado experiencias locales, experiencias nacionales y experiencias metropolitanas, y yo estoy aquí en representación de la red del C40, que trabaja a nivel global. Entonces espero poder aportar un poquito, intentaré ser más breve, pero aportar un poquito de la visión global de las prioridades de las ciudades en este momento. Voy a empezar introduciendo qué es el C40 para quienes no lo conocen, porque puede ser que haya gente que nunca lo haya escuchado nombrar, y luego les voy a contar cómo trabajamos y cómo damos soporte a las ciudades. Entonces, el C40 es una red de alcaldes, de casi 100 alcaldes, son creo que 97 en este momento, que trabajan en coordinación para adoptar las medidas urgentes para afrontar el cambio climático y que todos en todas partes puedan prosperar, en línea con lo que explicaba Janet, ¿no? La red global del C40 representa aproximadamente 750 millones de habitantes, que son el 25% de la economía global. Es decir, que trabajamos con ciudades, con megaciudades que tienen un papel prominente en realmente taclear los efectos del cambio climático. La organización tiene dos misiones, que una se enfoca en discontinuar, abandonar el uso de los combustibles fósiles, y la otra en abordar los efectos y las injusticias del cambio climático. Esto está presentado como dos misiones independientes, pero creo que lo importante a tener en cuenta es que es un trabajo conjunto. Siempre hablamos de mitigación y adaptación. Desde nuestra perspectiva debería ser una sola cosa, ¿no? O una lucha consensuada y coordinada para poder lograr los objetivos. Nuestro equipo de adaptación, que se enfoca justamente en integrar la adaptación en el trabajo de los equipos de mitigación, se ha enfocado en el 2024 en estos tres aspectos: en agua, en calor y en naturaleza urbana. El abordaje con las ciudades de estos temas es a través de redes, de aceleradores y de programas. Para que se den una idea, las redes básicamente coordinan el trabajo entre ciudades, se enfocan en compartir el conocimiento, en generar lugares de discusión, talleres, oportunidades de compartir desafíos, de desandar cuestiones comunes entre ciudades en el mundo. Y hay 4 redes que son la de inundaciones urbanas, de seguridad hídrica, que se enfocan en cuestiones de agua. Una red que es de Ciudades Delta, que en este momento está inactiva, pero próximamente se va a activar, probablemente al final de este año. Y una red de Ciudades Frías que se enfoca en temas de calor urbano. Estas 4 redes tienen 2 aceleradores. Para C40, los aceleradores, que puede sonar un nombre un poco extraño, son compromisos que buscan acelerar justamente el trabajo de las ciudades para llegar a los objetivos en tiempo y forma. Ya sabemos que estamos tarde, ¿no? Ya sabemos que no llegamos con los objetivos que se habían asumido inicialmente. Entonces,
sabiendo que tenemos un punto de partida muy complejo, por lo menos dar apoyo a las ciudades para que puedan avanzar en las acciones que tienen que implementar lo antes posible. Hay 2 aceleradores, que es lo que voy a explicar a continuación, porque creo que sirve para que todos sepan que hay objetivos comunes, que no es nada más una cuestión de ciudades españolas, que no es nada más una cuestión de ciudades europeas, sino que es un problema a nivel mundial que tiene una complejidad muchísimo más grande de lo que quisiéramos. Entonces, el acelerador de naturaleza urbana se lanzó en el 2021 como resultado de la crisis de la pandemia y de todas las ciudades despertando, ¿no? Dándose cuenta de la necesidad de tener más espacios verdes, más espacios públicos y más espacios accesibles. Y el objetivo principal es aumentar y mejorar la naturaleza en nuestros entornos urbanos, pero que estén equidistantes y sean accesibles y bien conectadas entre sí y con la población, sobre todo haciendo foco en la población más vulnerable. Existen 2 vías para las ciudades para poder llegar a los objetivos. Una se enfoca en alcanzar entre el 30 y el 40% de cobertura vegetal en el entorno construido, y la otra se enfoca en alcanzar un 70% de la población con accesibilidad a estos espacios verdes o azules públicos en menos de 15 minutos. Estos 15 minutos son generales, no son, porque hay muchísima polémica, lo sabemos, en torno a la ciudad de los 15 minutos. Es una medida promedio de lo que debería llevarle una persona para llegar y acceder a un espacio público de calidad en la ciudad. El acelerador tiene compromisos a 2 años y a 5 años. Es mucho texto, no hace falta que le presten atención ahora, pero lo importante de esto básicamente es que tenemos 41 ciudades que han adherido a este acelerador, y la adhesión no es tan sencilla como decir queremos hacerlo. Esto implica un compromiso al nivel de los alcaldes, es un compromiso político a alcanzar estos objetivos hacia 2030. Entonces, 41 ciudades a la fecha, que se van a convertir en 43 al final de este mes, no es algo menor. Es muy importante y muy significativo, sobre todo si ven la distribución entre ciudades del norte global y del sur global. En línea con esto, en el 2023, en la última COP, se lanzó el acelerador para la seguridad hídrica urbana, que busca dar soporte también y una guía clara a las ciudades para alcanzar la seguridad hídrica mediante 3 vías: el acceso universal, la protección a la población y las infraestructuras críticas de grandes inundaciones, y las emisiones cero. Este acelerador, a diferencia del de naturaleza urbana, tiene un compromiso base, que es proteger a las comunidades más vulnerables de la ciudad. Y esto se enfoca en mecanismos de diagnóstico y respuesta a las emergencias. Hasta ahora tiene 17 ciudades signatarias, también 4 más por ser confirmadas, y implica un esfuerzo monumental, como se podrán imaginar, porque la seguridad hídrica es un problema sumamente complejo, sobre todo por su multiescalaridad, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esas herramientas, nosotros tenemos la posibilidad, no solo mediante los aceleradores que les pedimos a las ciudades que reporten anualmente, sino también a través de las redes, por lo cual recibimos información permanentemente de las ciudades, de los desafíos que enfrentan y de cuáles son sus prioridades. Podemos saber cuáles son las principales cuestiones que los tienen ocupados, por así decirlo. Y creo que las han remarcado varias veces en estas presentaciones anteriores, pero en la región de Europa las prioridades de este año han sido calor y agua. Exceso de agua y falta de agua. Las sequías y las inundaciones son un tema recurrente. He agregado algunos ejemplos ahí, podríamos hablar toda la mañana de lo que hacen las ciudades para abordar estos problemas, pero tenemos desde Oslo destapando vías fluviales que habían sido canalizadas para lograr
controlar mejor las inundaciones, hasta Atenas, creando una herramienta para medir el déficit verde en la ciudad. Roma ha asignado fondos para reforestación lineal, microforestación, estructuras de sombra. Lo mismo ha hecho Barcelona con los refugios climáticos y la mejora de la vegetación con el Plan Natura. Hay muchísimos ejemplos que se pueden dar que, a pesar de la diferencia contextual, denotan que hay un problema común y que hay un abordaje que puede ser compartido. Nosotros siempre decimos en C40 que nosotros tenemos una visión global, pero es muy importante atender la particularidad de cada sitio. Ahora, hemos también hecho posible que se comuniquen que son la ciudad de Quezón, en Filipinas, con Los Ángeles, para discutir cómo aplicar el índice de biodiversidad propuesto por Singapur. Es decir, no importa la ubicación geográfica, siempre hay algo en común que se puede discutir porque los problemas son comunes y por eso es tan importante el trabajo en red que también lo destacaban al principio. Hay otros ejemplos que podríamos mencionar de Dhaka con pequeños bosques, porque también el problema de la ciudad consolidada es un problema que estamos intentando ver cómo abordar. Entonces hay muchas estrategias de pavimentación, de encontrar pequeños espacios, pequeños lotes, sitios desocupados, zonas que se están rehabilitando para hacer lo que se llaman bosques de bolsillo. Eso está comprobado que tiene beneficios en la población, no solo a nivel temperatura, sino a nivel salud. Y todo esto que estamos hablando de adaptación y de mitigación al final tiene una sola función, que es asegurar que la salud de la población mejore o al menos no empeore. Entonces, creo que siempre poner al habitante al centro, y sobre todo a las comunidades más vulnerables, es muy, muy, muy importante. En Medellín se han bajado 2 grados las temperaturas también a partir de la plantación de árboles, pero no solamente los árboles son la solución al calor. Hay muchísimas otras alternativas, como mencionaban antes los otros ponentes, pero además de tecnologías de pavimentos absorbentes que se pueden implementar, y para todo eso hace falta financiación. Financiamiento, fondos. El problema de cómo hacer llegar los fondos a las ciudades es un problema muy complejo, siendo que los gobiernos nacionales en general son quienes tienen más acceso a crédito. Entonces, podríamos hablar de muchas cosas. Esta última diapositiva simplemente para mostrar de nuevo lo que decía al principio. Lo único importante aquí, cada ciudad tendrá sus objetivos de mitigación y de adaptación, pero lo importante es entender que esto es una sola cosa. Entonces, si vamos a hablar de infraestructuras de vías peatonales y ciclistas, si estamos hablando de dar prioridad al peatón, tenemos que tener en cuenta que eso no solamente va a ser beneficioso para reducir las emisiones, sino que tiene que considerar cuestiones básicas para la adaptación al calor y a las inundaciones. Esta es una lista exhaustiva de cuestiones que hay que tener en cuenta, pero parece tonto, pero nos hemos encontrado con casos en los que se busca la electrificación, pero luego las vías de circulación son inundables. Entonces, ¿para qué queremos buses eléctricos si no los vamos a poder usar, ¿no? O sea, es tan básico como eso, y sin embargo dentro de los ayuntamientos a veces los departamentos trabajan en forma individual, separada. No hay una buena coordinación y esto se convierte en un problema grave. Con eso cierro. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Celeste, muchísimas gracias a los 4, porque yo creo que hemos tenido una visión muy amplia y por ceñiros al tiempo, desde el Ministerio,
la ciudad como Madrid, Barcelona y toda su área metropolitana, los dos referentes, ¿no?, en este ámbito, y bueno, y desde luego todo el ejemplo de C40 y la conexión con diferentes ciudades. Gracias, porque nos quedan así 15 minutos para el coloquio, con lo cual abrimos a partir de aquí. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, adelante, que me haga una señal, y entre tanto yo aprovecho y marco la primera, y aprovechando el hilo que ha dejado abierto tanto José Amador como Janet. Uno, en esa gobernanza en la que tenemos que, para generar más impacto, incorporar la conversación con las empresas, decía José Amador, ¿no?, en esa parte de como agentes de innovación en términos de productos, servicios para la ciudad. Tenemos que adaptar las políticas de compras, ¿no?, en ese sentido, de compras responsables, de compras sostenibles. Tenemos esas mesas de conversación con ellos para aprovecharnos de esos avances conjuntos. Y no solo con las empresas, ¿no? Decía Janet también que el objetivo final, lo decíais todos, son las personas, ¿no? Ese objetivo de 2050 perfecto, llegar a ser, ¿no? Pues clínicamente neutros, pero en un contexto donde las personas vivan bien, con calidad de vida, si no tendría sentido. Decías también la conexión con el ámbito de la salud, que me parece muy relevante, ¿no? Recientemente en un artículo de Lancet hablaba de lo que calificaba como la sindemia, ¿no?, ¿no?, esa sinergia de pandemias entre clima y obesidad, por ejemplo, infantil. Hablaba de falta de espacios para que niños puedan, ¿no?, hacer deporte, por ejemplo, en verano. Hay otros problemas, por ejemplo, el acceso a productos frescos, ¿no?, de dieta mediterránea, ¿no?, cuando se generan más caros por el tema del cambio climático, pero vinculados a la salud mental también con esos espacios, ¿no?, hay mucho impacto ahí, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esa pregunta de, bueno, tenéis bien estructurado, tenemos que mejorar todavía en esa conversación, tanto con empresas, José Amador, como con las personas, Janet, y si queréis los demás reaccionar. Sí. No, pues me parece súper importante, porque al final, para mí ya no solo es en el diseño de las políticas, sino sobre todo para que esas políticas perduren y vayan a más, necesitan y requieren de esa complicidad, ¿no?, con la ciudadanía, obvio y fundamental, para que realmente sean políticas que perduren y sobre todo eso, que puedan llegar a ir a más y que la gente sienta esas políticas como suyas, ¿no? Cuando tú haces un proceso de participación, que es evidente, ¿no?, que son procesos que desgastan a la administración, que desgastan muchísimo porque son largos, pero son mucho más ricos, ¿no? Porque primero no todo el mundo piensa lo mismo, entonces de ahí siempre surge un proceso enriquecedor para la política en concreto, y después, sobre todo eso, garantizas unos consensos, unas mayorías, ¿no?, que permiten avanzar, ¿no?, y que no sean propuestas que luego puedan directamente desecharse, ¿no?, o retirarse. Yo creo que con el tema, por ejemplo, también de las empresas, yo he tenido la experiencia, ¿no? Os he explicado, por ejemplo, el Compromiso Metropolitano es un espacio de concertación histórico con las empresas privadas y también públicas. Por ejemplo, Puertos de Barcelona, Puertos del Estado, participa directamente y es uno de los actores claves también de nuestro plan estratégico y de todo el trabajo que estamos haciendo. Pero por ejemplo, desde el Ayuntamiento de Barcelona, uno de los proyectos más ambiciosos y difíciles que me tocó liderar y tirar hacia adelante fue la nueva contrata de limpieza y recogida de basuras de la ciudad, 300 millones de euros al año, y después de 10 años más sus prórrogas necesarias, hicimos pues un nuevo pliego de cláusulas y todo un nuevo proyecto. Claro, lo primero fue, queremos todos los vehículos eléctricos, ¿no? Y el sector nos dijo, es que no los tenemos. Bueno, pues con 3 años de antelación empezar a buscarlos y a trabajarlos. Y el objetivo ahora ha sido cumplido, ¿no? Y ahora muchos de los nuevos contratos que se están haciendo en Europa, en muchas de otras ciudades españolas, ya incorporan ese conocimiento, ese know-how que incorporamos en esa contrata, porque de alguna forma las empresas nos decían, es que nos estáis apretando para buscar las mejores soluciones. Claro, también nos corresponde ese liderazgo desde la administración de no conformarnos, de no quedarnos y situarnos en el confort, sino de ir un poquito más allá. Y sabiendo que igual no podemos llegar al 100% de lo que querríamos, pero, ¿no?, como decimos en Cataluña, déu-n'hi-do, ¿no?, lo que avanzamos y lo que tiramos hacia adelante. Por tanto, me parece que esos ejemplos permiten ver que la colaboración existe, ¿no?, en ese sentido, y las empresas se esfuerzan. El proyecto de Superilla lo hicimos en un tiempo récord, gracias a un trabajo con las constructoras que entendieron cuál era el reto de plantar bien el verde, de poner la piedra natural,
yo me reuní con ellas un 15 de agosto cuando empezaban las obras para poder compartir, por ejemplo, pues ese trabajo que se iba a desarrollar, y yo la verdad es que creo que cuando desde la administración somos claros y decimos exactamente lo que queremos, el sector privado se adapta y trabaja para que salga bien. Bueno, a ver, sí, yo ya lo mencioné en la presentación. Es básico la participación de los distintos sectores. En el Ayuntamiento de Madrid tenemos muy claro la parte de los ciudadanos y de la iniciativa privada también. De hecho, en Madrid Nuevo Norte, cuando surge, antes de que nosotros pusiéramos en marcha el área de muestreo de acción climática, ya existía el propio promotor, ya iba más allá de la regulación municipal a fin de alcanzar unas emisiones en lo que es el conjunto de ese desarrollo urbanístico inferiores a las que se alcanzarían con el desarrollo normativo normal. O, por ejemplo, nosotros en la Ordenanza de Movilidad Sostenible, cuando la hemos modificado varias normativas en los últimos años. La movilidad sostenible, por ejemplo, en las ampliaciones del servicio de estacionamiento regulado, pues tiene que haber una consulta previa obligatoria a los vecinos para que tenga alguna mayoría, apruebe esa medida, por ejemplo, de restricción del estacionamiento. Hay iniciativas como Madrid Futuro y otras en el Ayuntamiento. Hemos firmado un acuerdo con el sector, por ejemplo, para el desarrollo de la energía solar en septiembre del año pasado. O sea, para nosotros esa idea es clara. Obligamos, por ejemplo, en la modificación de la ordenanza, de dos de las ordenanzas, obligamos desde hace tiempo que las contratas municipales, los vehículos sean cero o eco, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es básico. Si no, no puedes avanzar. Nosotros, dado que el principal, como comenté antes, el principal emisor de emisiones contaminantes de gases de efecto invernadero directas es el tráfico rodado, pues para cumplir con los límites que incumplíamos establecidos en la directiva europea, pues tuvimos que poner en marcha medidas restrictivas. Lo que ocurre es que las medidas restrictivas de circulación de vehículos tampoco te puedes poner a toda la población en contra. Entonces, paralelamente, porque las medidas restrictivas se pusieron con un decalaje en el tiempo para que tanto los sectores económicos como la población se fuese acostumbrando, lo que hicimos fue también poner en marcha programas de subvenciones a fin de que tanto las personas como los sectores económicos, sobre todo el de la distribución urbana de mercancías, pudiesen ir cambiando sus vehículos con cierta ayuda económica por parte de la administración, etcétera. Pero vamos, que la cooperación es básica, sí. Muchas gracias. Tenemos una primera pregunta. No sé si alguien más me hace una indicación. Si puedes presentar y brevemente para dar la oportunidad. Hola, buenos días. Mi nombre es Francisco Jesús Sajed. Tengo una pequeña empresa. Agradeceros que nos transmitáis vuestra visión. Para la pequeña empresa, venir a esta serie de eventos nos crea mucha ansiedad porque vemos que se hacen muchas cosas, pero yo, desde mi empresa, no soy capaz de llegar a vuestros proyectos. Entonces, necesitaría, sobre todo en proyectos necesitamos adaptadores tempranos, ¿no? Porque al final estamos hablando de combinar generadores de agua con energía solar, ha dicho Celeste que no tiene mucho sentido hacer pasillos, rutas de movilidad alternativa de patinetes y bicicletas sin sombra, ¿no? Entonces estamos en un proyecto que aúna todo eso y encima de economía circular. Pero para mí, como pequeña empresa, lo primero, yo vengo aquí y me crea ansiedad porque digo, joder, si está ahí el negocio, si está ahí las posibilidades, si está ahí el mejorar la prosperidad. Pero como pequeña empresa no sé cómo llegar a vosotros. Es decir, Janet, tú has dicho, yo me senté, claro, te sentaste con los que están allí, con Precero, joder, esos son la hostia. Y luego con las constructoras, claro, es decir, ¿cómo puedo llegar a vosotros y no morir en el intento sabiendo que yo tengo que facturar todos los meses? Excelente pregunta, así que adelante. A ver, nosotros tenemos reuniones continuas con los sectores económicos. Entonces, o bien personas individuales o empresas individuales se dirigen a nosotros, que es cierto que las empresas pequeñas, autónomos, no se suelen dirigir. Las empresas como la tuya, en tu caso, o a través de las asociaciones sectoriales. A través de las asociaciones sectoriales son cuando os plantean reuniones, bien cuando pretendemos modificar alguna normativa regulatoria para ver por dónde
por dónde queremos tirar, porque normalmente cuando se modifica la normativa en estos aspectos suele ser realmente para poner alguna cuestión más difícil, es cierto, por el tema ambiental. Entonces se suelen reunir con nosotros previamente y luego hay una participación en cualquier tramitación que existe en la normativa, existe una participación regulada en cuanto a alegaciones, a enmiendas, etcétera, ¿no? Pero vamos, y en cualquier momento hay reuniones con los sectores, pero sí, normalmente a través de las asociaciones. Otra pregunta. Sí, no, yo creo que este es un tema clave, ¿no? Y es una de las ocupaciones de estos últimos 8 años. Por ejemplo, en la ciudad de Barcelona nosotros tenemos una empresa pública de infraestructuras que se llama BIMSA. Y desde BIMSA, cuando por ejemplo empezamos, yo me encontré cuando llegué al ayuntamiento que la mayoría de grandes contratos los hacía una empresa, lo cual también nos tenía secuestrados como administración pública, porque si esa empresa fallaba o pasaba alguna cosa, perdíamos absolutamente el control de las obras. De hecho, yo me encontré con muchas grandes infraestructuras que estaban paralizadas, como le ha pasado a DIF históricamente, por ejemplo, con el sector del transporte de mercancías y también de personas, y teníamos la Sagrera empantanada desde hacía muchos años, pero nos encontramos con un problema en Las Glorias, por ejemplo, que es una de las transformaciones más importantes de un gran parque con unos túneles viarios y de transporte público subterráneos. Y una de las cosas que hicimos fue cambiar ese modelo de contratación, porque si no estábamos, como decía, secuestrados a contratos de modificación, ¿no? Porque era, no, es que ahora va a costar 20 millones más, porque si no te paro la obra, si no... Y lo que hicimos es deshacer algunos de estos contratos, especialmente este, que eran 150 millones de euros, volver a contratarlo y fraccionarlo en pequeños lotes. Llegamos a hacer 20 lotes para que precisamente la pequeña empresa, nosotros tenemos mucha relación con PIMEC, por ejemplo, en Cataluña y en Barcelona, es un sector muy importante y con quien hemos trabajado para poder introducir esa pequeña y mediana empresa en muchos de los lotes y de la contratación pública que estábamos haciendo. Pongo el sector de las infraestructuras porque me parece clave. Pero, por ejemplo, cuando hicimos lo de la limpieza, hicimos un anuncio a todas las empresas que pudieran llegar a presentarse y vinieron todas, ¿eh? No vinieron solo las que estaban prestando el servicio. De hecho, alguna que estaba prestando el servicio no ha ganado y, por tanto, ha quedado fuera del proyecto, ¿no? Así que intentamos incorporar eso siempre basándonos en la legalidad y en el marco que hay, ¿no? Pero sí que es verdad que debemos seguir intentando buscar esas fisuras también, ¿no?, legales que nos permitan dar mucho más juego, para que hayan, sí que exige más coordinación. Cuando das juego a mucha pequeña empresa, pues tienes que tener directores de obra que estén mucho más presentes en el día a día, pero salen mejor las cosas, más rápido, mi experiencia es más rápido, mejor, y que redistribuyes los beneficios de esos grandes contratos, si no solo llegan a las mismas manos siempre. O sea, completamente de acuerdo, y yo te animaría a ponerte en contacto con BIMSA para que, a todas las pequeñas empresas que no tengáis contacto, BIMSA es una empresa que da esos servicios, que conoce todos los contratos que están en marcha y que la información está disponible. Esa pregunta. Sí. Gracias. Mi pregunta es para los tres y es asociada a... Entiendo que la estrategia estuvo en la reconversión de redes de servicios públicos, acueducto de alcantarillado. ¿Cómo lograron la reconversión de las redes de los edificios antiguos, del parquet de vivienda antiguo, cuando tienen todos estos proyectos de renovación y de revitalización urbana? ¿Cuál es la estrategia más allá de los paneles solares? ¿Lograron cambiar las redes de las edificaciones? Y si lo hicieron, ¿fue masivo o cómo lo lograron? Es básicamente porque cuando estoy viendo los proyectos de la Superilla, cuando miramos los proyectos de lo que estamos viendo acá, pues aparece una estrategia de cambiar las redes de acueducto y alcantarillado que está sobre los espacios públicos. Pero mi pregunta es más hacia la vivienda, hacia lo existente. ¿Lograron modificarla? Y si es así, ¿cuál fue la estrategia? Una reacción breve porque estamos ya que... Sí, muy breve. No, nosotros lo que tenemos son proyectos diferenciados, son privados. La mayoría de alcantarillado, nosotros son clavagarons privats los que tienen, ¿no? O sea, los que tienen, dijéramos, acceso directo desde los edificios. Nosotros lo que hicimos es un plan de rehabilitación con 200 millones de euros cada 4 años para poder actualizar todo, o sea, todo.
todo lo que es el edificio, fachada, terraza, energía, o sea, todas las concreciones, pero son proyectos que tiene que pedir la propia comunidad. Nosotros de forma, dijéramos, de iniciativa pública, hemos intervenido en las comunidades más vulnerables, en los barrios más vulnerables, con otro proyecto de regeneración urbana que implica espacio público, alcantarillado público y privado y edificación, que aquí hemos hecho tres barrios prioritariamente. Pero, por ejemplo, en la zona central, más allá del espacio público, tiene que ser la comunidad la que inste esas ayudas y esa colaboración también con empresas para desarrollar el proyecto. Bueno, pues llegamos al final. Muchísimas gracias, porque tenemos que dar paso a la siguiente sesión. Gracias a Eduardo, José Amador, Janet, Celeste, por el compromiso también, ¿no?, que trasladáis el personal de trabajo en este ámbito fantástico y todo el trabajo que hacéis en vuestras instituciones. Muchas gracias a todos los presentes. Lamento no poder desarrollar más algunos de los temas, pero creo que algunos puntos quedan claros y a partir de aquí ojalá podamos seguir viéndolos más y colaborando. Muchísimas gracias a todos.